Que el Señor los bendiga, queridos hermanos, queridos amigos. Esta es una nueva oportunidad a través de la cual podemos compartir la palabra del Señor, estar juntos para que podamos mantener comunión espiritual y de esta manera ser edificados a través de la palabra. El tiempo que Dios nos da para poder realmente también unir nuestras voces en oración y por supuesto también en alabanza. Amén. ¿Cómo están, amados hermanos? Una vez más aquí reunidos con el propósito de alabar a nuestro Señor y también como agradecimiento a Él por su gran amor y por su gran misericordia hacia nuestras vidas, porque siempre está al lado nuestro para ayudarnos y fortalecernos. Y bueno, más allá de que hoy estuvimos congregados en la iglesia y hemos podido glorificar el nombre del Señor y hemos cantado y nos hemos encontrado con gozo y alegría, recibimos la palabra, pero bueno, siempre es buena oportunidad para escuchar el mensaje, la palabra del Señor viva y eficaz que nos fortalece y nos ayuda a seguir adelante en esta hermosa vida cristiana que estamos transitando. Gracias al Señor. Amén. Ahora, antes de ir a la palabra, vamos a cantar juntos, vamos a entonar una alabanza y vamos a unir nuestras voces en la presencia del Señor. Úneme a tu río, dame vida. No sé qué palabras decir que provoquen que me quieras aún más de lo que me amas. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Vence mis tinieblas con tu luz. Sé mi fuerza, oh Jesús. Encuéntrame escondite. Alcanza
dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Vamos a leer la palabra del Señor, un versículo en la carta a los Hebreos, capítulo 11, verso 27, y hablando de Moisés dice así: por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Qué hermoso texto, ¿no? Qué importante saber que realmente Dios es invisible, porque Dios es espíritu. La palabra de Dios nos atestigua desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento de la invisibilidad de Dios. El apóstol Pablo dice: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Allí en la primera carta a Timoteo, capítulo 1, verso 17. Y luego en el capítulo 6 de esa misma carta, verso 16, dice: el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. También el apóstol Juan da testimonio de esto y dice muy claramente allí en 1 de Juan 4:12, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, dice Juan, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Qué importante tal vez meditar acerca de la invisibilidad de Dios. Algunos creen que la Biblia se contradice con relación a este aspecto, la invisibilidad de Dios, porque también hay textos en la palabra, en la Biblia, donde expresan los hombres, o ciertos hombres, haber visto a Dios. ¿Deberíamos confundirnos con esto? Los incrédulos siempre dicen que la Biblia está llena de errores, llena de inconsistencias, pero miremos la palabra de Dios detenidamente y nos va a ayudar a comprender estas aparentes contradicciones. En primera instancia tenemos que decir que Dios no tiene forma humana, porque es espíritu, no tiene un cuerpo físico. En Deuteronomio 4:12 dice así: entonces Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, oísteis la voz de sus palabras, pero a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. No pudieron saber que estaba la presencia de Dios manifestada, pero no pudieron ver la imagen, ni ninguna figura, ni cómo describir a Dios. En Juan, capítulo 5, verso 37, dice Jesús: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. En lo primero, nunca habéis oído su voz, significa que en realidad los que oyeron de distintas formas cuando Dios se manifestó, tal vez podemos decir que la voz de Dios dio testimonio en el bautismo, en la transfiguración, acerca de la complacencia de Dios por su Hijo, pero en realidad está dicho esto, que no oyeron la voz en el sentido de no haber creído realmente que Jesús era el Hijo de Dios, no haber hecho caso de la voz de Dios. Pero dice, ni habéis visto su aspecto. O sea, nadie ha visto su aspecto. Juan, el Señor le estaba hablando a que la gente de esa generación no había realmente podido tener esta experiencia. Dios es espíritu. Jesús, cuando habla con la mujer
samaritana le dice de una manera muy concreta, ¿no? Dios es espíritu, capítulo 4 de Juan, verso 24. Y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Esta mujer plantea a modo de controversia la adoración, pues los samaritanos oraban en el monte Gerizim y los judíos decían que en Jerusalén, pero Jesús le responde: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Qué importante esto. Dios es espíritu, el testimonio de Jesús acerca del Padre. Dios es espíritu. Y en definitiva, ya no había ni siquiera un lugar determinado para adorar a Dios. La adoración no sería nunca más en un solo lugar físico, quiere decir el Señor, sino que ahora, a través de la obra redentora de Cristo y el envío posterior del Espíritu Santo, los creyentes pudieron comenzar a adorar a Dios en todo tiempo y en todo lugar. Por supuesto que hubo manifestaciones divinas a los hombres. Dios se le apareció a algunos hombres en una diversidad de formas. No vamos a hablar de todo porque hay bastante material acerca de esto. Pero veamos algunos ejemplos que pueden ayudarnos tal vez a entender mejor. En primera instancia podemos nombrar a Jacob, por ejemplo. En Génesis capítulo 32 leemos el relato de la lucha de Jacob con un varón. Y se nos hace imposible ver, según la descripción del varón, que fuera otro hombre. A ver, Génesis capítulo 32, versículos 24 al 30. Miren, rapidito voy a leer para que podamos enfocarnos en este ejemplo. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Cuando el hombre vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. ¿Cuál es tu nombre?, le preguntó el hombre. Jacob respondió él. Entonces el hombre dijo: ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Declárame ahora tu nombre, le preguntó Jacob, y el hombre le dice: ¿por qué me preguntas mi nombre? Respondió el hombre, y lo bendijo allí mismo. Jacob llamó Peniel a aquel lugar porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Qué importante esto, ¿no? Qué curiosa esta relación. Es importante observar que cuando Dios se le aparece a Jacob de la manera que lo hizo, su apariencia fue la de otro hombre, fue la de un hombre. Esto podemos decir que se llama teofanía, es decir, aparición visible de la divinidad, de Dios, generalmente en forma humana, pero también se puede manifestar de otras maneras, como hemos visto, por fuego. Cuando mismo Moisés, el Dios se le apareció y le habló a través de una zarza ardiendo en fuego que no se consumía. Y mismo cuando Pablo se le apareció el Señor, ¿no? Y lo único que vio es un gran resplandor, una gran luz. Qué importante que podamos comprender estas cosas. A Moisés y sus acompañantes también se le apareció. Esta manifestación podemos decir que fue un poco más espectacular. Ellos pudieron ver su majestad, su gloria. En Éxodo 24, versículos 9 al 11, dice que subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, junto con 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel. Debajo de sus pies había como un embaldosado de zafiro semejante al cielo cuando está sereno. Pero no extendió su mano contra los príncipes de los hijos de Israel. Ellos vieron a Dios, comieron y bebieron.
dice el texto. 74 hombres vieron a Dios en esta ocasión y comieron una comida festiva en su presencia. Pero no hay duda que se trata de la presencia de Dios, de que realmente han estado en la presencia de Dios y que todos estos hombres le vieron de algún modo. Lo llamativo en este relato, como lo fue en el relato de Jacob, es que no nos dice el texto que cuando vieron a Dios, vieron sus pies. Se nos dice poco acerca de la apariencia realmente del Señor. Habla más de una visión diferente. Vieron los pies apoyados sobre un embaldosado, dice, de zafiro, semejante al cielo cuando estaba sereno. No es que vieron a Dios, la imagen completa y perfecta de Dios. A Isaías también se le aparece el Señor. En Isaías capítulo 6, un texto conocido, los versos del 1 al 6, verdaderamente allí también hay una aparición, una visión de Dios. Dice, en el año en que murió el rey Usías, vi yo, dice Isaías, al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Los quicios de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Evidentemente, la visión de Isaías también podemos mirar un poquito más detenidamente. Incuestionablemente, Isaías vio al Dios de Israel y tuvo un gran impacto esta visión en la vida de Isaías. Pero, ¿qué sabemos más acerca de Dios, acerca de su presencia, acerca de su descripción a través de esta visión? Lo vio sentado sobre un trono alto y sublime y sus faldas, dice, llenaban el templo. En otras versiones dice las orlas de su manto, ¿no? El borde de su manto, dice otra versión, llenaban el templo. Fue mucho más detallada la apariencia, la descripción que hace Isaías de la apariencia de los ángeles y de su proclama sobre el carácter, la santidad y la gloria de Dios. No hubo una visión realmente de Dios en definitiva. Los hombres no pueden ver el rostro de Dios. El ser humano no puede estar frente al rostro de Dios. Dios le dijo a Moisés, allí en Éxodo 33:20, pero no podrás ver mi rostro, añadió, porque ningún hombre podrá verme y seguir viviendo. Pablo, el apóstol, dice que los hombres no pueden ver el reino de Dios y vivir cuando declara que Dios mora en luz inaccesible, el texto que leímos anteriormente, que habita en luz inaccesible y al que ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, dice Pablo. Habiendo dicho esto y sabiendo que este Dios desde el principio se manifestó por medio de la creación, de todo lo creado, su eterno poder y su deidad se hicieron, dice claramente, visibles allí en la carta a los Romanos capítulo 1. Ahora, este Dios invisible se da a conocer, se revela por medio de Jesucristo. Quizá leyendo algunos textos nos vamos a dar cuenta. San Juan capítulo 1, verso 18, dice, a Dios nadie lo ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. En Mateo 11:27 dice, todas las cosas, aquí habla Jesús también,
me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Jesús es el único que ha visto al Padre, y ahora el Padre, Dios, habla por medio de él. Hay un texto muy hermoso en la carta a los Hebreos. Disculpen que leo tantos textos bíblicos, pero es la base de nuestro mensaje para que veamos que el testimonio lo da la misma palabra, que no hay contradicción bíblica, el contexto bíblico es muy fuerte. Hebreos 1, capítulo 1, versículos del 1 al 3, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Él, que es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Su encarnación, la encarnación de Cristo, su venida a esta tierra, ha revelado al Padre. Juan 1,14, un texto muy conocido, dice: y aquel verbo fue hecho carne. Cuando habla en el versículo 1 del capítulo 1 de Juan, dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y este verbo, aquí lo aclara bien el versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne, se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Qué importante la manifestación de la gloria de Dios. En Juan capítulo 14, versos 7 al 9, dice: si me conocieseis, en un ámbito muy especial estas palabras de Jesús, dice: si me conocieses, también a mi Padre conoceríais, le dice a sus discípulos, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Mire las palabras que le dijo: ahora ya le conocéis y le habéis visto. Y entonces Felipe, uno de sus discípulos, le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Es decir, estaremos ya conformes con la respuesta. Pero Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Qué importante, ¿no? Entonces, hubo un tiempo en que Dios se manifestó en forma visible por medio de la persona de Jesucristo. El que veía a Jesucristo podía ver al Padre, la manifestación del Padre, el reflejo mismo de su sustancia, la imagen misma de su sustancia, el resplandor de su gloria. Ahí hay una verdad absoluta maravillosa. Ahora bien, ¿qué es lo que sigue sucediendo? Jesucristo encarnado, tuvo su ministerio, murió en la cruz, resucitó, fue glorificado, y ahora Él también es invisible para nosotros. Nadie ve a Jesucristo. Nadie ve a Jesucristo. Pablo dice unas palabras que son muy sabias y muy pertinentes, justamente por este tema de la invisibilidad y de cuánto a veces puede afectar a quienes necesitan ver. En la segunda carta del apóstol a los Corintios, capítulo 5, verso 16, dice: de manera que nosotros de aquí en adelante, es decir, de ahora, desde este tiempo en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y dice: y si aún a Jesucristo conocimos según la carne, es decir, es posible que alguno estuviera vivo y hubiera visto al Señor en la carne, es posible que algún anciano hubiera visto al Señor. Pablo dice: ya no lo conocemos así. Es decir, ya no tenemos que tener la imagen antropomórfica de Jesús, humano,
sino que ahora debía haber una concepción totalmente espiritual de Jesús. Ya no conocemos a Jesús así. Por eso es que no estamos de acuerdo con las imágenes y se trata a veces de ver el sudario para ver las facciones de Jesús y tal vez lograr un retrato ante el cual a lo mejor se vayan a arrodillar un montón de personas, constituyendo esto una demostración de idolatría que no es aprobada en la palabra de Dios. La ausencia física de Jesús después de su ascenso al Padre dio lugar a la manifestación del Espíritu Santo, que es el Consolador, que moraría en la iglesia, que moraría en los creyentes para siempre. Juan 14, versículos 16, dice y 17, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, habla a los creyentes, a sus discípulos, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Jesús habitó entre los hombres durante su vida terrenal. Ahora Él mora dentro de la vida, dentro del corazón del creyente por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo trae una maravillosa intimidad con Dios. Una intimidad tan profunda de lo que jamás el ser humano ha podido experimentar. Teniendo realmente la presencia del Espíritu Santo. Cuando se habla en la Biblia de que debemos tener toda la plenitud de Dios, tenemos que entender que no solo del Espíritu, sino también la presencia del Señor, la presencia del Padre también, porque los tres son uno, no podemos separar. De tal manera entonces que esto realmente nos marca una gran intimidad con Dios, abrirnos a esta plenitud de recibir la plenitud de la gracia del Señor. En Juan 14, 20 dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Fíjese la comunión, ¿no? De la manera que se manifiesta aquí el Señor con estas palabras tan precisas. La invisibilidad de Dios, de Jesucristo y aún del Espíritu Santo, nos enfoca entonces a mirar las cosas invisibles y no las visibles. Y esto es algo que tenemos que tener presente. Es decir, Dios nos exige una actitud de fe. Dice la definición de fe en Hebreos 11, 1 y después versículo 6. Dice, es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, crea que existe Dios y que es galardonador, premiador de los que le buscan. Ya en el Antiguo Testamento, Dios estimuló esta clase de fe. Porque uno podría decir, bueno, esto es un tema a lo mejor que se da ahora en el Nuevo Testamento, a partir del descenso del Espíritu Santo. O mire, ya desde la antigüedad el Señor realmente estaba estimulando esta clase de fe. Noé tuvo una actitud de fe. Dice el versículo de Hebreos, que aquí lo testifica en el Nuevo Testamento, en la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículos 1 y 6. Dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Qué le parece? Ya, miren, Noé, en aquel principio, ya realmente tenía esta fe. Una fe que no estaba apoyada en las cosas que veía. Moisés, el testimonio del texto que leímos al principio, también se sostuvo por fe. Porque dice, por la fe dejó Egipto, salió de Egipto, no temiendo la ira del rey, del faraón, que lo seguía
con todo un ejército para destruirlos, porque se sostuvo como viendo al invisible. Se sostuvo como viendo, como si estuviera viendo aquel que es invisible. Quiero terminar diciendo que nosotros hoy debemos mirar, hermanos y hermanas, lo que no se ve. El apóstol Pablo habla muy claro acerca de esto. Dice en la carta a los Corintios, segunda carta, capítulo 4, verso 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Fíjese cómo está presente esto. Pues las cosas que se ven son temporales, las que vemos con estos ojos, pero las que no se ven, las espirituales, las gloriosas, son eternas. Y esto tenemos que decir que lo tenemos que ver y mirar con los ojos de la fe. Por eso dice allí en la carta a los Colosenses, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Y cuáles son las cosas de arriba? Son las espirituales, son las gloriosas, son aquellas cosas que Dios tiene preparada para nosotros. Y ahí ponemos nuestra mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Es decir, no apoyamos nuestra vida, nuestra confianza, nuestra certeza en las cosas terrenales, que no son ciertas, sino que podemos ver por los ojos de la fe las cosas invisibles a nuestros ojos materiales. Jesús a uno de sus discípulos le hizo una reconvención. Porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Más bienaventurados los que no vieron y creyeron. Este versículo habla de este hombre que, siendo un discípulo del Señor, no le creyó a los demás cuando dijeron que el Jesús resucitado se les había presentado. Y tuvo dudas de que fuera lo que realmente ellos le habían dicho, que el Señor había estado con ellos. Dijo, si no viere su costado y no metiere mi mano y no viere su llaga, cuando Jesús se presenta, Tomás queda totalmente absorto y temeroso. Y Jesús le dice, mete tu mano en mi costado. No, me parece que ahí se dio cuenta. Entonces vienen estas palabras. Tomás, ahora porque viste, creíste. Más bienaventurados, más dichosos y felices van a ser los que sin ver creen. Hermanos, que pongamos la mirada en las cosas celestiales. Dice la carta a los Hebreos en el capítulo 12, puestos los ojos en Jesús. Y alguno dirá, pero yo no lo puedo ver a Jesús. Pero con los ojos del Espíritu podemos mirar a Jesús a través de la palabra. Por medio del Espíritu Santo podemos realmente observar aquellas promesas valiosas y preciosas que el Señor tiene para nosotros. Qué importante esto. Hay un texto con el que quiero finalizar esta reflexión, que es el texto de 1 de Pedro 1, 8 y 9. Es glorioso. Dice, a quien amáis, refiriéndose al Señor, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Que el Señor nos ayude, que nos gocemos, que podamos realmente mantener nuestra fe puesta en el Señor, que no miremos las cosas que nos rodean, que no pongamos nuestra fe y esperanza en aquellas cosas visibles que son inciertas, pasajeras, temporales, efímeras, que podamos poner nuestros ojos en las cosas invisibles como Dios es invisible, como Cristo ahora es invisible para nosotros, pero un día estaremos en la presencia del Señor. Aunque dice aquí, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Es un gozo muy grande poder realmente estar en la presencia del Señor y poder gozarnos de que realmente un día estaremos cara a cara en su presencia. Que Dios bendiga cada vida, que podamos poner nuestra vista en aquellas cosas que son invisibles a los ojos humanos y mucho más para el mundo, pero no a los ojos de la fe,
porque el Señor seguramente nos revelará su grandeza y su poder y su gloria. Que Dios bendiga a cada uno. Bueno, hermanos, llegando al final de nuestra transmisión y gozosos por haber podido otra vez encontrarnos y otra vez alabar juntos al Señor, vamos a estar orando, pidiendo a Dios y presentando delante de su presencia todas nuestras peticiones, nuestras necesidades, nuestras angustias, nuestras debilidades y flaquezas. Sabemos que Él las llevó en la cruz del Calvario. Así que ahora vamos a estar unidos, el pastor va a orar y allí en el lugar donde se encuentra, en su casa, únase con sus familiares y juntos oramos.
Y cuando el pueblo se une para orar, el Señor responde las peticiones. Vamos a estar haciendo entonces la oración. Señor, gracias. Gracias por este hermoso tiempo que tú nos has dispensado. Gracias porque, Señor, cada vez que nos unimos con este propósito, seguramente tú estás bendiciendo nuestras vidas, fortaleciéndonos, Señor. Sentimos que tu Espíritu obra con poder en nuestros corazones. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos que en este momento están viendo, Señor, este programa, nuestros amigos, Señor, y que tu gracia, Señor, pueda estar obrando con poder en sus vidas, dándoles tu bendición, tu paz, tu fortaleza. Y, Señor, si hay peticiones en los corazones, Señor, sabemos que tú eres poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o de lo que entendemos, según el poder que actúa en nuestra vida. Señor, obra en aquellos que están enfermos, que los libres y los sanes, Señor. Tócalos con tu mano de poder y de misericordia. Los que están afligidos, angustiados, deprimidos, con temores, Señor, líbralos, que tu Espíritu pueda estar obrando, trayendo libertad, bendición sobre cada vida. Y bendice, Señor, los hogares, bendice las familias, que tu mano poderosa pueda estar obrando, trayendo paz, armonía, fortaleza y bendición, Señor, en cada hogar. Si hay alguna necesidad, si hay falta de trabajo, Señor, que tu mano poderosa esté obrando, abriendo puertas de bendición y de prosperidad. Lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo y te damos las gracias para la gloria y la honra de tu nombre. Amén. Gracias, Señor amado. Señor. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gracias, Dios. Y así nos despedimos de todos ustedes. Les decimos que los amamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo y deseando que tengan un buen comienzo de semana. Que el Señor los bendiga ricamente, hermanos. Worthy is the